Muy buenas noches con cada uno de ustedes, hermanos. Verdaderamente para mí es un gozo y una alegría enorme de que Dios me haya escogido para poder hablarles acerca de la palabra de nuestro Dios. Y justamente escogí este tema con la ayuda de Dios, claro, porque veo y me veo en la necesidad de pensar de que hay mucha gente que muchas veces niega a Cristo como Dios. Y es uno de los más grandes problemas que está teniendo el cristianismo en estos tiempos. La misma humanidad está teniendo este problema. ¿Cuál? De no creer en la divinidad y en la deidad de Cristo. Porque si le preguntamos a una persona o inclusive un hermano de la iglesia, si cree en Dios, pues te dice que sí con mucha firmeza, cree en su poder, cree en lo que hizo, pero ahora, si le preguntamos acerca de Cristo, de su deidad y su divinidad como hijo de Dios, pues ahí nos encontramos con la gran problemática. Es justamente por eso es que deberíamos comenzar a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos puede decir la palabra de nuestro Dios según 2 de Timoteo 3, 16 y 17 acerca de este Jesucristo? Vamos a comenzar con lo más básico. Podría mencionar muchísimos pasajes, pero si hay alguien y si hay un apóstol que se centró en sus cartas, en su epístola y en el Evangelio cuando lo relató, se centró justamente en este tema, hablar acerca de la divinidad de Cristo, pues es el apóstol Juan. Entonces, la mayor parte de este tema, mis hermanos, con la ayuda de nuestro Dios, va a estar basado justamente en el Evangelio según el apóstol Juan. Allí en Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5, vamos a leer lo siguiente. Si me acompañan con la lectura, la palabra de nuestro Dios dice así. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vemos aquí, hermanos, algo muy importante. Ya el apóstol Juan nos daba una pequeña introducción de aquel verbo, de aquel que acompañó a Dios junto en el momento de la creación. Y me gustaría complementar este pasaje con lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Allá, mis queridos hermanos, en Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice la palabra de Dios, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y si leemos el contexto en general, pues sabemos que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de nada más y nada menos que de Jesucristo. Y justamente es en el versículo 15 que la Biblia dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y me gusta mucho también leer acerca del apóstol Pablo, pues él en sus cartas también resaltaba este punto, la divinidad de Cristo. Y nada más leyendo el siguiente capítulo, el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, mira cómo es que se refiere Pablo acerca de Jesucristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vimos en los dos primeros textos que leímos, allá en Juan 1:1 y ahora en Colosenses capítulo 1, versículo 16,
cómo es que se nos muestra en la palabra de Dios a Cristo presente en el momento de la creación del mundo. Y si seguimos leyendo ahí en el Antiguo Testamento para confirmar lo que dijeron estos dos grandes apóstoles del Señor Jesús, vemos que también el Señor hablaba de una manera extraña, por decirlo así, pues no hablaba en singular, no hablaba en primera persona. Y si no, vayámonos allá a Génesis capítulo 1, versículo 26, pues dice, entonces dijo Dios, hagamos, hablando en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos aquí prácticamente en las Sagradas Escrituras cómo es que ya desde el principio, ya Moisés estaba comenzando en sus comienzos de lo que él escribía, a presentarnos a un Dios trino, en donde estaba la presencia de Cristo ahí. Y podría también hacer muchas referencias acerca de las manifestaciones que tal vez tuvo Cristo en el Antiguo Testamento, tales como Melquisedec, que podríamos tomarlo también aquel ángel que batalló con Jacob ahí en el libro de Génesis. No me quisiera extender tanto en este punto, pues hay un punto muy importante que nosotros como cristianos deberíamos saber. Ya concluimos en qué, pues de que Cristo realmente estuvo presente en la creación. Ya sabemos que Él estuvo ahí presente, pero si hemos visto tal vez el contexto o hemos visto realmente de lo que vamos a hablar acerca de la divinidad de Cristo, nuestro objetivo es que a través de la Biblia veamos cómo es que ella nos habla de que Cristo es Dios. Pues si bien estuvo presente al momento de la creación, aún no hemos visto si realmente la Biblia confirma que es Dios. Así que con la ayuda de nuestro Dios vamos a seguir explorando estos campos. ¿Y qué mejor que hablar acerca de las características de nuestro Dios? Sabemos, mis queridos hermanos, en la Biblia se nos presenta unas tres características de nuestro Dios. La primera, la omnipotencia. La segunda, la omnisciencia. Y la tercera, la omnipresencia. Si bien la Biblia en el Antiguo Testamento nos muestra a Dios con todas estas tres características en repetidas ocasiones, vamos a ver si realmente Jesús es Dios, puede también tener este tipo de características. Comencemos por el primero. La Biblia nos muestra a Dios como un Dios todopoderoso. Allá en Job, capítulo 42:2, les pido a mis hermanos que también me ayuden también abran sus Biblias y lean. Ahí en Job, capítulo 42:2, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En el primer verso, en el versículo 2, vemos cómo es que se nos muestra la omnipotencia de Dios. Dice, yo conozco que todo lo puedes. Y qué mejor que sea Job hablando acerca de esto. Recordemos, si es que vemos y si es que hemos leído todo el libro de Job, nos damos cuenta cómo es que Dios demostró su poder a Job. Si es que mal no me equivoco, desde el capítulo 38, Dios ya estaba siendo manifestado, ya se había presentado ante Job y le estaba demostrando todo el poder que tenía. Cómo es que todas las cosas por él fueron hechas, por él fueron creadas. También vemos cómo es que Dios le da una prueba de su poder a Job. Y justamente, como le repetí a cada uno de ustedes, mis hermanos, qué mejor Job quien diga estas palabras: yo sé que todo lo puedes. Ahora, sabemos que Dios era un Dios todopoderoso, pero ¿qué tiene la Biblia que decirnos respecto a Jesucristo? Allí en Marcos capítulo 6:30
La Biblia también nos da pruebas de que Jesucristo era también todopoderoso, tenía un poder sobrenatural. Justamente por eso, la cantidad de seguidores que él tenía. Allí en Marcos capítulo 6 versículos 30 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron y muchos fueron para allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y ojo con esto, mis queridos hermanos, pues dice, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Dice el versículo 37 para no hacerlo tan largo, dice, respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y los demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres. El Señor Jesús, mis queridos hermanos, pues también ya la Biblia nos está demostrando el enorme poder que él tenía. También podríamos hablar lo que pasó ahí en el capítulo 4, versículo 37. Si es que nos ponemos a recordar, vemos cómo es que él calma la tempestad. Dice la palabra de Dios en el versículo 39, como dice, y levantándose respondió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Vemos cómo es que Cristo realmente tenía ese poder sobrenatural. No había hombre que haga este tipo de señales, estas señales que él hacía. No había otro como él en la tierra. Ahora, que otros vengan y que digan que era un simple profeta, que era un simple, como dicen algunos unicitarios, que era un hombre escogido por Dios, pero que no era Dios, pues hermanos, eso es realmente mentira. No hay hombre que haya hecho este tipo de señales de tan magnitud como él la hizo. Unos me dirán, justamente hablando con unas personas acerca de este tema, me dijeron, pero también Elías y Eliseo pudieron resucitar a un niño. Pero si es que nos ponemos a leer cómo es que resucitaron aquellos niños, tanto Elías como Eliseo, nos damos cuenta de una gran diferencia de poder entre los tres, entre Cristo, Elías y Eliseo. Vemos cómo es que Elías tuvo que besarlo al niño y recorrer la casa 3 veces. Fue un procedimiento largo, de igual manera Eliseo. Pero vemos cómo es que Cristo, cuando resucitó a la hija de Jairo, pues tan solo tuvo que mencionar un par de palabras para que ella sea levantada de entre los muertos. De la misma forma pasó con Lázaro. Vemos esa gran diferencia de poder que Cristo demostró por encima de cualquier otro profeta. Eso, hermanos, debemos tener muy en cuenta. La omnipotencia de Cristo, de la misma manera como Dios es un Dios con esta característica de omnipotencia, también vemos esta misma característica reflejada en Jesucristo. Una prueba más, sí, de que Cristo es Dios. Otra característica también, como les mencionaba, hermanos, era la omnisciencia de Dios. Allá en Primera de Samuel, cuando Dios manda al profeta Samuel a elegir un rey,
para el pueblo de Israel. Vemos cómo es que este hombre, el padre de David, presenta a sus hijos delante de él. Y entonces cada vez que pasaba uno de sus hijos, el profeta Samuel pensaba que el Señor había escogido a uno más alto, a uno más robusto, al que tenía más tamaño, al que se le veía con más fuerza. Pero vemos cómo es que Dios le dice que Él no mira como el hombre mira, porque Él mira el corazón. Él es omnisciente, mis queridos hermanos. Él conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Él conoce nuestros mayores secretos. Pero ahora la pregunta es, ¿Cristo tendrá esta misma característica divina? Pues vamos a leerlo a la luz de las Escrituras. Allá en Juan, capítulo 1, versículo 48, y esta historia me gusta muchísimo, cuando entre Jesús y Natanael, vamos a buscarlo allá en Juan capítulo 1, versículo 48, vamos a leer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe que te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y algo que me maravilla mucho de esta historia es lo que pasa a continuación. Vamos a seguir leyendo, mis queridos hermanos. Dice, respondiendo Natanael, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y estas palabras del Señor Jesús me impactan mucho, porque dice, cosas mayores que estas verás, cosas mayores que estas verás. Y sí, el Señor Jesús comenzó a demostrar más poder, como ya lo vimos en la alimentación de los 5,000, pero vemos en el versículo 48 cómo es que la muestra de su omnisciencia dice que él ya lo había visto cuando estaba debajo de la higuera, cuando Felipe lo fue a llamar, él ya sabía de eso, porque él conocía a Natanael, él conocía también a Felipe, él conoce a todos, y vamos a seguir viendo más ejemplos de cómo es que Cristo demostró su omnisciencia, de cómo es que Cristo demostró ser Dios, mis queridos hermanos. Ahí en Lucas capítulo 6, versículo 8, otra historia que me gusta muchísimo, el de Lucas capítulo 6, versículo 8 dice, y es que acá se nos muestra prácticamente, acá ya vemos la omnisciencia de Dios, pues dice, mas él conocía los pensamientos de ellos. Él conocía los pensamientos de ellos. Él sabía lo que había en su mente. Él sabía lo que había en su corazón. De la misma manera, hermanos, de cómo es que Jehová sabía los pensamientos y los corazones. De la misma manera, cómo es que Jehová demostró su omnisciencia, hermanos, Cristo también lo demostró. Un último ejemplo que me gustaría mencionar es el de allá de Mateo capítulo 12, si es que mal no lo recuerdo, ahí en Mateo capítulo 12, vamos a buscarlo, hermanitos, Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo 25, dice lo siguiente, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Pero el primer verso, nos quedamos con ello, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Una muestra más, mis queridos hermanos, de otra característica divina que solamente en el Antiguo Testamento se conocía que solamente era de parte de Dios, de parte de Jehová. Se conocía en el Antiguo Testamento que solamente Jehová tenía este tipo de características, pero ahora en el Nuevo Testamento, a través de los apóstoles quienes vieron esto, vemos cómo es que Cristo también gozaba de estas características divinas.
características que si hubiese sido tan solo un simple profeta, un simple, por decirlo así, llamado de Dios, inclusive muchos lo han comparado como alguien político, alguien que no es realmente como se nos muestra en la Biblia, no tendría realmente este tipo de características. Sin embargo, la Biblia nos lo muestra y nos lo demuestra a través de sus escrituras que realmente no es como dice el mundo. Ahora, esta es la segunda característica y la segunda semejanza que encontramos entre Jehová y Jesucristo. ¿Habrá una más? Pues sí, mis hermanos, hay una más, la omnipresencia. Y realmente de esto tenemos un par de ejemplos en el Nuevo Testamento. Me gustaría quedarme con el de Mateo 18:20. Dice la palabra de Dios que si dos o tres están congregados en su nombre, Jesús iba a estar allí. Yo estaré, dijo Jesús, ahí yo estaré en medio de ellos. Vemos que Jesús puede estar en cualquier lugar. Tan solo basta que estén dos o tres reunidos en su nombre y él allí iba a estar. Vemos también en su resurrección la omnipresencia. Recordemos allá en el conocido, la falta de fe que tuvo este apóstol. Dijo que si él no veía, recordemos hermanos, perdón por la trabada, recordemos hermanitos, cuando Jesucristo se apareció en medio de todos los apóstoles, ¿se acuerdan aquel cuarto? Él se apareció, pareció un espíritu, pareció un fantasma, muchos se maravillaron, muchos se asustaron, pero la Biblia nos demuestra nuevamente la omnipresencia de Cristo. Otro ejemplo también muy maravilloso es de aquellos dos hombres en el camino de Maús. Cómo es que se presentó Cristo ante ellos y dice que cuando ellos se dieron cuenta del poder de este hombre y de las palabras que él le enseñaba, dice que él desapareció de la nada, demostrándonos nuevamente la omnipresencia de Cristo, de nuestro Dios. Entonces, ya vimos, hermanitos, tres características que en el Antiguo Testamento solamente lo podíamos ver reflejado en Jehová, en Dios, pero y en el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino aquí a la tierra, pues vemos que él también cumplía y tenía estas tres características. Otra cosa más que me gustaría eh, hablar con ustedes, mis hermanos, es acerca de cómo es que Cristo hablaba de sí mismo. Si nos hemos dado cuenta, hemos visto cómo es que los apóstoles, cómo es que la Biblia, a través de personas que fueron testigos visuales de los acontecimientos, de los hechos que hizo Jesús, hablaron acerca de él, tal y como Mateo, como Juan, otro que también no fue realmente un alguien que lo vio visible, que vio todas las obras que él hizo visiblemente, pues sabemos que se le fue manifestado, el cual fue Pablo. Pero ahora ya vimos respecto a ellos. Pero, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Uno de los más grandes, por decirlo así, argumentos que tienen, por ejemplo, las sectas unicitarias, es el de decir que realmente Cristo nunca dijo que era Dios de cierta forma. ¿Será cierto, mis queridos hermanos? ¿Será cierto que Cristo nunca dijo ser Dios? ¿O será que tal vez la Biblia y Cristo nos dio indicios de la divinidad y deidad que él tenía? Vamos a leerlo a la luz de las escrituras, mis queridos hermanos. Allí en Isaías capítulo 43, versículo 10, Isaías capítulo 43, versículo 10. Vamos a buscarlo. Isaías capítulo 43, versículo 10, mis hermanos, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová,
y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y crezcáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vemos en el versículo 10 algo que tal vez solamente se podría atribuir Dios. Yo soy. Tal vez este pasaje no se nos muestre tan claramente en el texto original, sí se nos muestra con más precisión cuando Dios dice ser el gran yo soy, pero tal vez un pasaje que podríamos aportar a esto es el de Moisés, allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 versículo 14, recordando un poco la historia que pasó en ese momento, vemos cómo es que Moisés dice que cuando el pueblo no le iba, cuando Dios lo envió al pueblo, dijo, ¿qué diré de quién acerca de quién me mandó? Vamos a leerlo, mis queridos hermanos, en Éxodo capítulo 13, versículo 14. Vamos a dejar que la Biblia hable y no el hombre. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este nombre solamente se lo atribuyó Dios a sí mismo en el Antiguo Testamento. Y es prácticamente como el pueblo judío eh, hablaba o se dirigía ante Dios por este nombre que él mismo se da. Yo soy. ¿Será que Cristo en algún momento se atribuyó este mismo concepto a sí mismo? Vamos a leerlo, hermanos, allá en Juan capítulo 8, versículo 24. Juan 8, 24, como les dije, el apóstol Juan, uno de los apóstoles que más se enfocó en hablar acerca de la divinidad de Cristo. Juan capítulo 8, versículo 24. Y les dijo, versículo 24, perdón, hermanos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y vamos a complementarlo con el versículo 58 que dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y acá viene una gran pregunta. ¿Por qué Cristo se atribuía a sí mismo conceptos que solamente le pertenecían a Dios? Si es que realmente estas sectas unicitarias tenían razón y decían de que Cristo nunca dijo ser Dios, entonces la pregunta es esta: ¿por qué Cristo se atribuía conceptos a sí mismo que solamente le pertenecían a Dios? Una gran duda, ¿verdad? Una gran duda que lamentablemente nuestros amigos unicitarios no pueden responder, no lo pueden hacer. Ahora, este es un concepto. ¿Será que Cristo se atribuyó más conceptos que solamente le pertenecían a Dios? Vamos a seguir leyendo, hermanos, las escrituras, porque hay un concepto que me gusta mucho, que Dios se atribuía a sí mismo. ¿Cuál es? Allí en Isaías capítulo 44, versículo 6. Isaías capítulo 44, versículo 6 dice lo siguiente: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Muchos más pasajes en el Antiguo Testamento vemos a Dios diciendo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, hermanos, ¿será que Dios también se atribuyó este concepto a sí mismo? Un concepto, hermanos, que les quede claro que en esos tiempos solamente le pertenecían a Dios. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Aquí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios, y el que está hablando Cristo aquí, dice, yo soy el alfa y el omega,
el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí en Isaías capítulo, perdón, hermanos, acá vemos también otra atribución que se da a Cristo a sí mismo, que como le vuelvo a repetir, solamente era un atributo que se lo permitía darse a Dios. Y si tal vez este pasaje no les quedó claro, allí en el capítulo 22, versículo 13, allí en el mismo libro de Apocalipsis, dice Dios, dice Cristo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vamos a leerlo desde el versículo 12 para complementar nada más esta idea. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y con este pasaje lo complementamos a la perfección, pues ya podemos saber o nos da indicios de que realmente es Cristo hablando. Y cómo es que nuevamente, hermanos, Cristo se atribuyó conceptos que solamente le pertenecían a Dios. Un nuevo ejemplo de cómo Cristo demostró ser Dios. Es muy maravilloso, mis queridos hermanos, hablar acerca de este tema. Hay muchas cosas que hablar respecto a la divinidad de Cristo. Hay muchas cosas que decir respecto a estos temas. Ahora, yo quisiera explayarme más a que ustedes también sepan de lo que Jesucristo decía de sí mismo. Recuerde algo, mi querido hermano. La Biblia dice que como cristianos debemos tener nuestra fe en algo, en la resurrección de Jesús, en el evangelio que nos dice que creamos en que Cristo vino, Él murió por nuestros pecados y de igual manera resucitó para el perdón de cada uno de nosotros. Y como cristianos debemos tener en mente siempre esto, de que Cristo resucitó por cada uno de nosotros. En Él debe estar nuestra fe. Algo que suelo repetir mucho es lo siguiente: ¿cómo es que podemos tener fe en algo que no conocemos? ¿Cómo es que podemos estar seguros de que hacemos algo bien si es que realmente no estamos realmente convencidos de que este algo exista o que sea real? Ahora yo les pregunto a ustedes, algunos de esta reunión, ¿cómo podemos hablar acerca de Jesús si es que no conocemos sus características? Y me gustaría hacer este pequeño énfasis y hablar un poco más acerca de Jesucristo. ¿Y qué mejor con el libro de Juan? Vamos a leer algunas de las características o qué decía Jesucristo de sí mismo. Juan capítulo 10, versículo 14, aquí sí vamos a utilizar muchos versículos de la Biblia para ver, más que nada, del Evangelio según el apóstol Juan, para ver cómo es que Cristo hablaba de sí mismo. ¿Qué decía de sí mismo Cristo? ¿Me acompañan con la lectura, hermanos? Pues no voy a ser yo hablando, sino va a ser Dios por medio de su palabra. Juan capítulo 10, versículo 14. Dice, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ya Cristo se dice, que dice Cristo de sí mismo, pues que es el buen pastor y él conoce a sus ovejas y sus ovejas también la conocen. ¿Cómo podemos conocer más a Cristo, mis queridos hermanos? Pues leyendo más acerca de él. Debemos estar convencidos de que realmente Él es el Hijo de Dios, pero también debemos tener en cuenta y debe estar en nuestra cabeza qué decía Jesucristo de sí mismo. Acá ya vemos una cosa que decía de sí mismo. Él es el buen pastor. Y si tiene una hoja, me gustaría mucho que lo note. Juan 10, 14, yo soy el buen pastor. Vamos a seguir leyendo Juan capítulo 10, versículo 7. Juan capítulo 10, versículo 7. ¿Qué más tiene que decir Cristo acerca de sí mismo? Dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy
la puerta de las ovejas. Otra cosa que se atribuía a Cristo, ya lo vemos a la luz de las Escrituras. Juan 12:45, Juan 12, Juan 8, Juan capítulo 8, versículo 12. Disculpen mis queridos hermanos, Juan capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra de Dios: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Él es, hermanos, la luz del mundo. Tenga siempre en cuenta estas características, estas, estas, estos, estas características que se da Cristo también de sí mismo. Él es la luz del mundo. ¿Qué otra característica hablará de sí mismo nuestro Señor y nuestro Salvador? Pues leamos Juan capítulo 14, versículo 6, y dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ya vimos otras cuatro características más que el Señor se da de sí mismo, hermanos, para que usted lo tenga en cuenta. Y si le gustaría mucho, pues también enseñe a los demás. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la que vimos allá en Juan 10:14? Él se atribuyó a sí mismo: yo soy el buen pastor. Juan 17 dice que Él es la puerta. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Se da cuenta que poco a poco vamos conociendo más de aquel que murió por cada uno de nuestros pecados. Se da cuenta que a través de las escrituras podemos conocer más acerca del que nos salvó y nos compró con su sangre preciosa. Justamente estaba hablando, mis queridos hermanos, acerca del apóstol Juan. Cuando hablamos acerca de la deidad, cuando hablamos acerca de la divinidad de Cristo, si es que usted lo quiere estudiar más a profundidad en sus casas, y yo estoy seguro que lo va a hacer así, tan solo pídaselo a Dios y estúdielo con mucha oración, hermanos. Estudie mucho acerca del apóstol Juan. Él es un hombre que se dedicó a explicar justamente este tipo de temas. Se especializó en esto, hablar acerca de la divinidad de Cristo. Si es que nos ponemos más estudiosos respecto a este tema, nos vemos que la misma historia y muchos eruditos han tomado el Evangelio de Juan como el Evangelio universal. ¿Por qué? Si nos ponemos a estudiar acerca de cada uno de los evangelios, nos damos cuenta que cada evangelio tenía su tipo de oidor. Recordemos, Mateo estaba más enfocado y se enfocaba más en hablar a los judíos. ¿Por qué? Porque él presentaba a Jesús como rey, como el Mesías, como aquel Salvador prometido. Marcos, vemos cómo es que Marcos va primordialmente hacia los romanos, porque muestra en sus escrituras, en sus escritos, a Jesús como un tipo de siervo, aquel que cumple y hace los milagros y demuestra su poder para ayudar a las personas, como un Salvador poderoso. Lucas va más enfocado para los griegos, y se enfoca más en hablar acerca de aquel Salvador perfecto. Ahora, Juan, vemos que tiene un enfoque más abierto a las demás personas, pues va más enfocado a los creyentes. Juan nos demuestra de que nuestro Dios, nuestro Salvador, tiene un ámbito personal en cada uno de nosotros. Este evangelio, este relato del Evangelio, según este apóstol Juan, nos demuestra la deidad de Jesús. Y esto con el objetivo de llegar a muchas naciones, con el objetivo de que todo el mundo crea realmente de que Cristo es Dios. Recordemos que también el apóstol Juan, mis queridos hermanos, ya se enfrentaba con aquellos que negaban que Cristo había resucitado.
Ya había entre los cristianos, ya había en esa época aquellos que decían que Cristo nunca resucitó y que negaban la deidad de Cristo. Recordemos, allí en Primera de Juan, capítulo 2 versículo 22, Primera de Juan, capítulo 2 versículo 22, mis queridos hermanos, podemos ver un indicio de que realmente ya estaban haciendo, ya estaban, ya estaban siendo salidos a la luz aquellos que decían que Cristo no resucitó. Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces podemos deducir, mis queridos hermanos, que ya había entre ellos aquellas personas que no aceptaban a Cristo como su Salvador, tal y como podemos ver hoy, ¿cierto? En aquellas sectas unicitarias y más que nada en los judíos, en aquellos judaizantes que vemos acá en Perú, lamentablemente vemos muchas sectas de ellos, aquellos judaizantes que no creen que Cristo realmente resucitó de entre los muertos y no creen realmente que Cristo es el Hijo de Dios. Pero ya el apóstol Juan en su epístola nos dice que aquel que no recibe a Jesús como el Cristo, entonces no tiene a Dios en su corazón. ¿Qué tiene? Tiene al anticristo. Este es anticristo, dice la palabra de Dios. Entonces ya es hora, mis queridos hermanos, de que cambiemos tal vez nuestra forma de pensar. Y si es que nuestra fe aún era poca respecto a este tema, es hora de cambiarla, es hora de perfeccionarla, tal y como Cristo quiere, tal y como Dios quiere que sea. Otra cosa con lo que se enfrentaban los primeros cristianos, la iglesia primitiva, es justamente esto, ¿no? Y me gustaría hacer más énfasis en eso, allá en Segunda de Juan, en el versículo 7 nos da otro indicio más de que realmente sí habían este tipo de personas. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Uno de ellos tal vez podría ser en sus inicios el apóstol Pablo. Lo recuerdan, que él no creía en las enseñanzas que Jesús había traído y mucho menos tal vez creía en la resurrección y mucho menos también él no creía que este era el Mesías prometido. Sin embargo, vemos la manifestación del increíble poder de Dios hacia este apóstol y vemos pues que realmente sí, Cristo es aquel Mesías prometido en el Antiguo Testamento, aquel Cristo, aquella profecía, vamos a leerlo, es muy importante también recordarla. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 16, Primera Timoteo 3:16, y lo menciono porque hace poco nada más, hace un mes, tuve una charla con un testigo de Jehová y lamentablemente tampoco pudo responderme este argumento que le puse sobre la mesa, pues dice, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pues yo creo que si acá no se está refiriendo a Jesús, no creo a quién no sé a quién realmente se está refiriendo el apóstol Pablo, si no es a Cristo. Dice, Dios fue manifestado en carne. Lamentablemente, muchas personas se ciegan al leer pasajes como este, se ciegan. Inclusive este varón con el que tuve la charla me salió con realmente, por decirlo así, algo sin sentido. Dice que acá está Dios en minúscula cuando no es así. Y si está realmente Dios en minúscula, entonces sería caer en el politeísmo, pues la Biblia está realmente de cierta forma confirmando que hay otro Dios cuando no es así. Dios es uno manifestado en tres distintas personas y una de ellas es Cristo. Y Cristo se hizo carne para morir por cada uno de nuestros pecados.
Lamentablemente, como les vuelvo a repetir, ellos nunca van a cambiar de opinión respecto a esto. ¿Qué nos queda hacer? Orar mucho por ellos y que Dios también nos llene de sabiduría y conocimiento para en algún momento explicarle. Y sabemos que con la ayuda de Dios, pues todo es posible. Dice su palabra que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, hermanos. Entonces, hemos visto, hemos usado mucho la Biblia, hemos conocido más acerca de Jesús, hemos visto también cómo es que él se atribuía conceptos que solamente le pertenecían a Dios, hemos visto que tenía características que solamente le pertenecían a Dios, a Jehová, y sin embargo él las tenía. Si él hubiese sido un hombre común y corriente como nosotros, pues no pudo hacer este tipo de señales. Vemos que también ya hemos conocido un poco más acerca del apóstol Juan y del apóstol Pablo y sabemos por medio de sus escrituras, de sus cartas, de su epístola en el caso del apóstol Juan, cómo es que ellos hablaron acerca de que realmente Cristo es Dios, de que Él es el creador, todas las cosas fueron hechas por Él, dice su palabra. Y aquí quisiera hacer ya como un último comentario, mis hermanos. Es un pasaje que leí y me gustaría hacer este tipo de aclaraciones ahí en Colosenses. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1 versículo 16. Eh, Quería hacer este tipo de aclaración porque tal vez haya quedado alguien con la duda en cuanto a este pasaje. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos, en el versículo, perdón, era el versículo 15 del que quería hablar. Dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No sé si habrá quedado alguien con duda respecto a este pasaje, pues vemos visiblemente bajo un concepto humano y tal vez erróneo también, que la Biblia dice que él es el primogénito de toda creación. Y muchas veces he escuchado a los unicitarios agarrar este versículo como base, tal vez como defensa de su argumento, cuando lamentablemente no es posible, no es posible argumentar bien. Sabemos que uno de los principios básicos de hermenéutica es que ningún pasaje por sí solo, ningún versículo de la Biblia por sí solo puede sustentarse a sí mismo. Se tiene que revisar bien todo el contexto y que también otros versículos acompañen la idea de este que usted ha leído. Y lamentablemente, si leemos todo el contexto a partir del versículo 15 al versículo 18, nos damos cuenta que cuando dice la Biblia, el primogénito de toda la creación, no está hablando de que haya sido el primero en ser creado. No, claro que no, porque si creemos en eso, hermanos, también deberíamos creer lo que dice el versículo 18, que no tiene ningún tipo de sentido en cuanto a base bíblica. Se supone, dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Si nos hemos dado cuenta, esa pequeña parte del versículo que dice el primogénito de entre los muertos. Prácticamente está, si lo leemos a vista normal, ¿no? Como simples seres humanos también que somos, nos podemos equivocar. Dice el primogénito de entre los muertos. Prácticamente la Biblia nos está enseñando que Cristo fue el primero en resucitar. Lamentablemente no es así. La misma Biblia nos ha enseñado que hubieron más personas resucitadas. Él no fue el primero en resucitar. Él mismo resucitó a dos personas, a la hija de Jairo y también a Lázaro. Inclusive en el Antiguo Testamento ya habían otros dos tipos de resurrecciones, otras dos resurrecciones que habían sido hechas por profetas. Uno de ellos Elías, el otro Eliseo. Así que lamentablemente Cristo no es el primogénito de entre los muertos. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de primogenitura? Al menos en el contexto en el que nos encontramos, pues está hablando a la supremacía.
si lo estudiamos bien, nos damos cuenta que aquellas personas que fueron resucitadas, sí, si bien por el poder de Dios, la hija de Jairo y Lázaro fueron resucitados por él, pero a Cristo nadie fue y le dijo, levántate de entre los muertos. A Cristo nadie le dijo que se levante y fue levantado. No fue así. Cristo resucitó por el mismo poder. Entonces, cuando la Biblia dice aquí, primogénito de entre los muertos, lo que se nos está enseñando es que Cristo tiene realmente una supremacía inmensa de entre todos aquellos que fueron resucitados. De la misma manera, entonces el versículo 15 nos demuestra que Cristo tiene una supremacía y está por encima de toda la creación. Es así, mis queridos hermanos. No crea lo que le digan las demás personas, la gente unicitaria, que algunos inclusive blasfeman diciendo que Cristo es un ángel, cuando en el mismo libro de Hebreos se nos muestra que Cristo es superior a los ángeles, que es superior a Moisés. Entonces, si no es un ángel, si no es un hombre, y se atribuyó conceptos que solamente le pertenecían a Dios, solamente hay algo que podemos concretar de entre todo esto. Realmente, Cristo es Dios, es un ser divino, es alguien que se tomó atributos de sí mismo, atributos que solamente le pertenecían a Dios. Les pido, hermanos, con mucha sinceridad, que si tienen alguna duda, que por favor me la pregunten. Estoy dispuesto a responder cada una de sus dudas. Gracias.